Prestigiar más la labor del profesorado y sobre todo invertir más en educación. Estas son algunas de las reivindicaciones de AMPE. El sindicato afronta un nuevo curso educativo regido por numerosos cambios en las aulas, tanto para los alumnos como para los profesores. Precisamente lograr una mayor convivencia en las aulas es otro de los objetivos de este curso, en el que AMPE ofrece numerosos servicios como el defensor del profesor, destinado a ayudar, apoyar y orientar ante cualquier tipo de situaciones de conflictividad. Un programa en el que el protagonista de hoy, Guillermo Bueno, hablará sobre la situación de las plantillas o sobre el sistema educativo actual. Nosotros desde AMPE lo que hemos visto, claro, que se enfrenta en un curso muy malo. Lo más importante es que sigue siendo vocacional. Hay que luchar, hay que pelear, pero a la vez hay que dar servicios, y uno de los servicios que damos al profesor se llama el servicio del profesor del defensor. Y es lo que está pasando. Ahora mismo no puedes poner los documentales de las dos, tiene que ser imágenes en movimiento, tienes que utilizar PowerPoint, tienes que hacer unas clases atractivas. Nosotros desde AMPE lo que hemos visto, claro, que se enfrenta en un curso muy malo, con muchos cambios, y además los currículos han llegado tarde desde el Ministerio. Eso ha retrasado la adaptación al currículo desde Castilla y León, y entonces eso ha llegado y ha producido pues una especie de pequeños crisis, pequeños temores, miedos en el profesorado, porque el profesorado ve que ahora se tiene que enfrentar a lo nuevo y tiene que hacer lo que menos le gusta. Porque lo que le gusta al profesorado es dar clase, y lo que menos le gusta pues es la burocracia. Ahora tiene que hacer un proyecto educativo, tiene que hacer nuevo el proyecto curricular, tiene que adaptarlo al año y al curso a través de la programación general anual, y eso es un problema. Los cambios fundamentales es un cambio de horas, es decir, que hay materias que se imparten distintas. Por ejemplo, antes en la ESO se impartía emprendimiento, que era muy bueno en los cursos de la ESO, y ahora se va a la economía y se ha quitado de los primeros cursos de la ESO. Entonces, eso es un ejemplo. La historia también ha cambiado, la filosofía. También nos encontramos pequeños cambios en primaria. En primaria son bastante menos, pero esos cambios, pues unos se rigen por el anexo 5 que llamamos, que es la LOMLOE, y otros por el horario de siempre. Entonces, no coinciden. Al mismo tiempo no pueden estar dando matemáticas en primero y en segundo, porque no puede coincidir. La educación tiene que mirar a Europa. Las mejores educación donde se imparten es en Finlandia, es en los países nórdicos, es en el norte de Europa, y ahí es porque hay una inversión importante de educación. Yo siempre lo digo, si tenemos los mejores profesores, ¿por qué no tenemos la mejor calidad educativa? Castilla y León no está mal, pero hay que mejorar mucho. Y no lo tenemos porque hay que formar mucho al profesorado, pero formarlo en su tiempo de trabajo. No se puede hacer que el profesor ha tenido que evolucionar mucho, ha tenido que pasar de la educación normal a la educación a distancia, y además de todo eso, pues tiene que formarse en sus horas libres. Con los cambios que han venido, es necesaria una formación integral y una formación del profesor en sobre todo en las tecnologías de la información y la comunicación. Y lo que decíamos de Europa, cuando trabajas desde educación en proyectos europeos, la verdad que los profesores que han trabajado en proyectos europeos ven de otra manera, con otra visión, la educación. Y es importante que la gente se forme en idiomas y que nuestros alumnos se formen en idiomas para competir cuando lleguen a un Erasmus, cuando lleguen a enfrentarse a una sociedad que ya es plural, una sociedad que ya es europea. Ya no podemos hablar de pequeños mundos, ya no existe ni en las comunidades autónomas, hay que hablar de Europa. El gran problema es, y pasó con los periódicos, en el año 90, con los periódicos de la televisión, que había un programa aprender con el periódico, aprende con los medios de comunicación. Eso es lo que está pasando con las redes sociales. Las redes sociales han venido para quedarse, y el problema es que no estamos preparados para enfrentarnos a esas redes sociales y darle la vuelta. Las redes sociales son buenas, pero tenemos que utilizarlas como instrumento didáctico. Tenemos que utilizar Twitter, Facebook, Instagram, ¿para qué? Para que vean qué bien trabajamos en las aulas, qué bien difundimos nuestro trabajo en el día a día en el aula. Y eso no se hace, se sigue haciendo lo mismo, se sigue consumiendo medios, y además nos enfrentamos a una cosa muy, muy difícil. Y para mí la clave está, primero, como decía antes, en la formación. Pero la formación no solo del profesorado, sino la formación de las familias. Las familias hoy día
no saben qué hacer cuando su chico está con la tablet todo el día, no son capaces de racionalizar y de utilizarla de una forma buena. ¿Y qué pasa? Pues que hay estudios, como se está viendo ahora mismo en Europa, que aquel niño que duerme con una tablet en su habitación baja el rendimiento escolar un 20%. ¿Y eso cómo se hace? Pues trabajando la formación del profesorado, trabajando la formación de ese alumno, que ya lo hacen los profesores muy bien, pero falta, sobre todo, una formación de las familias. Hay que crear verdaderas escuelas de familias para ayudar a los padres a afrontar el ciberbullying, todo el tema de utilizar los medios no solo mal, sino además con violencia. Se están creando violencia a través de los medios de comunicación y eso es muy grave. Estamos en un tema precario, porque hoy día hay tantas especialidades, hay tantas variaciones en las materias que, sobre todo en la zona rural, al tener bajo número de alumnos, pues se prioriza que no puede haber un profesor entero. Entonces, ¿qué se hacen? Se hacen jornadas parciales hasta de 6 horas. Desde AMPE nosotros no podemos permitir eso, tenemos que luchar porque el empleo sea digno, que los profesores tengan un mínimo de horas para que por lo menos sea rentable y pueda vivir de su profesión como puede vivir cualquier persona, cualquier otras profesiones distintas a la educación. Y sobre todo nos parece muy bien que ahora mismo pues que se quiera quitar, que se estabilice el profesorado, que haya una serie de concursos, pero que sigan la ley. Nosotros desde AMPE estamos muy preocupados de que muchas de las cosas que están haciendo ahora, de que vienen desde el Ministerio, 3 tipos de oposiciones: oposición de reposición, oposición de estabilización y oposición de concurso para el profesorado. Esos 3 tipos creemos que en algún momento nos van a llevar a problemas judiciales, porque va a haber recursos y recursos, y eso cuando... ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros desde AMPE tenemos una campaña que se llama menos política y más educación. El problema que tiene la educación en Salamanca, y eso tiene en toda España, es que la educación es un arma arrojadiza que se utiliza todos los partidos políticos porque saben que da muchos beneficios utilizar la educación. Entonces, desde AMPE llevamos ya históricamente pidiendo un pacto de Estado, en que haya una reforma que no sea ni la LOMCE de unos ni la LOE de otros, que sea la ley de educación de todos los partidos políticos de España. Y si eso existiera, la educación ganaría mucho. Desde AMPE visitamos mucho los centros, 3 veces al curso, y hablas con los profesores, dialogas con ellos, y creo que lo más importante es que sigue siendo vocacional. Es decir, el que es profesor y el que es un profesional, en todos los sitios hay de todo, pero en general, en Castilla y León y Salamanca yo veo mucha vocación, lo veo que lo viven, y eso si lo vives lo puedes transmitir. Si no vives la educación no la puedes transmitir en el aula, es imposible. Lo que veo es que tendríamos que primar más, invertir más en educación, prestigiar la labor del profesorado. Si nosotros prestigiamos la labor del profesorado, solo los mejores vendrían a educación. Y lo importante que es una sociedad hoy día, una sociedad que quiera ser una sociedad rica, una sociedad de futuro, tiene que primar la educación y la sanidad, porque son los pilares básicos. Si tú no primas la educación y la sanidad, pues te vas a encontrar con muchos problemas, con una sociedad en crisis, como muchas veces estamos ahora mismo. Igual que decía que es necesario un pacto educativo, AMPE históricamente siempre está pidiendo la carrera profesional. ¿Por qué? Porque la carrera profesional lo que indica es que hay que seguir al profesor desde que se forma en la formación inicial en las universidades hasta que se jubila. Y que esté todo regulado, me formo, salgo de la universidad, me enfrento a los alumnos, tengo una formación permanente de calidad. Para eso las universidades, el Ministerio, la Junta de Castilla y León tienen que estar juntos y crear esa formación permanente y atractiva. Si esa formación es permanente y atractiva, el profesor va a estar muy preparado y va a venir el mejor. Y lo que decíamos antes, si primáramos la educación, invirtiéramos en educación y tuviéramos un prestigio de la función docente,
los profesores serían los mejores. Entonces, pero bueno, siempre son casos mínimos, porque yo desde luego en Salamanca creo que contamos con el mejor profesorado del mundo. Así lo digo, así lo reconozco y así lo defenderé siempre. Desde AMPE tenemos muchos servicios, porque ya no podemos ser los sindicatos, tenemos que evolucionar. Ya el sindicato de la pancarta y de la recriminación ya no sirve. Hay que luchar, hay que pelear, pero a la vez hay que dar servicios, y uno de los servicios que damos al profesor se llama el servicio del profesor del defensor, que hace poco, para darle visibilidad en toda España, en cada comunidad autónoma se eligió una persona que amadrinara o que apadrinara esa figura del defensor del profesor. Aquí tuvimos a Dori Ruano. Con Dori Ruano explicamos la parte de lo importante que es defender al profesor. Además, Dori Ruano supone pues, el ciclismo, el sacrificio, a que nadie le ha regalado nada, y eso es lo que pedimos desde AMPE. Desde AMPE pedimos que no se regalen las notas, que el espíritu del sacrificio en el alumno sea lo más válido. Y en este sentido, la figura del defensor del profesor, lo decíamos antes, están aumentando, pero sobre todo están aumentando el ciberbullying, todo el tema de las redes sociales, y después agresiones de padres. Es decir, volvemos a decir, que lo importante que es que haya un observatorio nacional de la convivencia en todas las aulas de España, y segundo, prestigiar, como decía antes, al profesor, y una tercera parte muy importante es formar a los padres. La formación de las familias es indispensable en estos mundos que estamos en las nuevas tecnologías, estamos en el hipertexto, ya el aula normal de 4 paredes no existe. Es importante la salud mental, pero no solo la salud mental. Nosotros en AMPE siempre hemos dicho que lo más importante es la salud de toda la comunidad educativa. Y la única forma, ya se decía antes, que yo siempre he vivido mucho los proyectos europeos y siempre vivo mucho con el tema de Europa. Y con el tema de Europa está claro que en todos los países europeos, en la mayoría de los países nórdicos también, está instaurada la figura de la enfermera escolar. Es necesario la figura de la enfermera escolar en los centros, no uno en cada centro. Es decir, yo veo, por ejemplo, Salamanca, que tiene en toda la zona rural unos edificios que se llaman equipos de orientación, equipos de atención a niños con necesidades. ¿Por qué no hay un equipo de salud? En el sentido de que esa persona a toda la comarca pudiera ser de referencia como enfermera escolar. ¿Por qué? Porque la enfermera escolar es necesaria ahora mismo en la educación y en las aulas de Salamanca. En Salamanca, como pasa en toda España, pero en Salamanca también se está viendo mucho más, hay problemas con el azúcar de los alumnos, epilepsia. Hoy mismo iba a visitar un centro, estaba visitando el Instituto de Villamayor, y cuando entro por la puerta me veo la ambulancia, me veo la policía. ¿Por qué? Porque había un problema médico con una alumna. Eso hay que cuidarlo. Entonces, tiene que haber una persona, y hay profesores que bastante tienen con dar clase, y además de tener que dar clase, como son tutores, tienen que preocuparse de todos los problemas médicos, que tiene ese alumno en el periodo de centros. No tiene que preocuparse, tiene que tener una enfermera escolar de referencia que le diga, tú tienes que hacer esto, en caso de urgencia tienes esto. Y yo veía hoy el temor que siempre he hablado, la importancia de la enfermera escolar, me la he encontrado hoy entrando en el Instituto de Villamayor. Y así, ¿qué podemos hacer? No solo eso, hay que rentabilizar a las personas. Yo sé que cuesta mucho dinero. Decían que valía 2 euros por habitante, se podría tener instaurado al año, se podría instaurar la enfermera escolar. Pero es más, es necesario ya, como decía antes, la formación. Hay que formar a los niños en hábitos saludables, que no estén todo el día comiendo chuches, comiendo comida rápida, comida basura, sino que coman bien, que coman de una forma sana. Y después los profesores, también puedes dar una formación en materia de salud, porque el profesor sabe dar clases y conoce lo suyo. Como dicen en mi pueblo, zapatero a tus zapatos. Y eso no está pasando. El profesor ahora mismo es el cajón desastre de todo. Entonces, desde AMPE y desde SASE, que somos
que estamos defendiendo todos los días, el que nos dejáis, agradeciendo hoy a Televisión Salamanca, agradeciendo a cualquier medio de comunicación de Salamanca, decir siempre, por favor, ya, la enfermera escolar, ya. Yo he pasado por distintos estamentos, estuve dando clase en la zona rural, estuve dando clase en Salamanca, después me integré dentro de la Dirección Provincial de Educación durante 6 años, llevé todo lo que era la formación del profesorado, las tecnologías de la información y la comunicación y los proyectos europeos y la calidad. Entonces, con esos matices, con esos rangos, pues después me fui al otro lado que quedaba, a impartir clase, ser administración y ahora soy sindicato. Y desde el 2006 estoy en AMPE, he ejercido en AMPE Salamanca desde el 2006 hasta enero del 2022 como vicepresidente y ahora mismo voy a dedicarle estos 4 años, del 2022 al 2026, con todo mi corazón y con toda mi ilusión, porque yo creo que, como decías antes, la vocación y la ilusión es lo que hace todo, con la ilusión al sindicato AMPE. Por eso os decía antes que quiero crear un sindicato en movimiento, quiero que AMPE no sea un sindicato muerto. Si ese movimiento es que día a día creamos nuevos servicios, que hace poco en junio hicimos unos maillot de ciclismo para todos nuestros afiliados, porque sabemos que hay profesores de educación física y profesores que en sus ratos libres les gusta ir con la bici, pues que luzcan con satisfacción el emblema, el logotipo de AMPE y que puedan lucirlo por todas las carreteras de España y a la vez, pues qué menos que también lo presentamos con la campeona del mundo, con Doi Ruano, a la que desde Televisión Salamanca le agradezco que siempre que Guillermo Bueno, y en este caso AMPE, le ha pedido el apoyo, como defensor del profesor, como defensora del deporte y de los valores, pues siempre ha estado ahí. Siempre considero que la educación, vuelvo a decir, que va mejorando, pero se necesita todavía muchísima más inversión, se necesita más apoyo de todas las instituciones, el Ministerio, de la Junta de Castilla y León, al profesorado. El profesorado hay veces que se ve muy solo. Es decir, vas a la zona rural y ahora mismo hay veces que necesitan horas porque no tienen ni para coger el teléfono. Es decir, hay que dotar las plantillas. Si el 26 de enero, el 24 de enero, firmamos un convenio de mejora de la enseñanza con otras organizaciones sindicales, que se cumpla, que se mejoren las ratios, que se mejore el horario del profesor y a la vez que haya mejorada de las plantillas, como decíamos antes, menos estabilidad. Si eso se ha firmado, que se cumpla. Y en un momento en que se invierta más en educación, más en medios, pero yo, lo que me preguntabas, a mí me sorprendió muchísimo lo que sufrió el profesorado en la pandemia. El profesorado en la pandemia, verse en casa, tener que dar todas las clases a través de videoconferencia. Algunos no sabían lo que era ni Teams, y ahora Teams, Zoom, nos suena a todos, pues no sabía ni qué era, tuvo que enfrentarse, tuvo que hacer una preparación por su propio riesgo. Además, salió de su tiempo, de su dinero, porque era su ordenador, su formación, la que tenía que hacer, porque tenía que evolucionar. Y el profesor ha evolucionado, yo creo, para mí, el cambio que ha dado el profesor en estos 2 años después de la pandemia ha sido brutal. Es más, antes se decía del profesor que lo que nos diferenciaba de los profesores y de los médicos es que el médico ahora mismo, un médico del siglo XIX venía y no sabía hacer nada, ni sabría operar, ni funcionar, ni saber utilizar los recursos. Y el profesor, sí, porque cogía una encerada de una tiza y daba clase, pues ahora no. Ahora un profesor del siglo XIX es incapaz de dar clase en nuestros centros educativos, porque primero tiene que dar muchas veces, cuando ha estado la pandemia, la clase normal, la clase utilizando medios, porque el alumno, lo decíamos antes, ha cambiado, las redes sociales también lo han cambiado, ya no vale esos documentales. Si a nosotros le ponemos a un hijo nuestro los documentales de la 2, se duerme. Y es lo que está pasando, ahora mismo no puedes poner los documentales de la 2, tiene que ser imágenes en movimiento, tienes que utilizar PowerPoint, tienes que hacer unas clases atractivas, si no el profesorado, el alumno se desengancha. Y ese cambio lo ha dado el profesor con su esfuerzo. Y para mí es un orgullo como docente tener, lo digo antes, el profesorado que tenemos en Salamanca. Somos, como decía antes, las familias los que vamos haciendo, le hemos quitado ese prestigio al profesor.
Antes la autoridad del profesor, no, ahora somos autoridad del profesor, que en Castilla y León hay algunas comunidades que no, pero en Castilla y León es autoridad del profesor. Si desde AMPE siempre hemos dicho que el prestigio de la labor docente y la autoridad del profesor son claves. Entonces, si tienes autoridad, si la administración en este caso le da la autoridad, porque está en un boletín de la Junta de Castilla y León, ¿por qué no? Pues tiene razón, ¿por qué no? Pues porque los padres y la sociedad pues no acaban de prestigiar y ver el valor que tiene un profesor. Es decir, en Finlandia el profesor es lo mejor del mundo mundial, lo más valorado, lo mejor retribuido. Aquí, pues vemos que hemos perdido, hace poco nos hemos manifestado delante del Palacio de Congresos, el 28 de septiembre. El 6 de octubre hemos estado en León con otros sindicatos. ¿Por qué? Porque a partir del 2010, en la crisis, se perdió una serie de... todo el IPC, no ha mejorado el profesor. Entonces, paguemos, y lo digo a todas las profesiones, que hay que pagar no solo al profesor, hay que pagar al médico, al profesor, al obrero, a todos. Intentar que nadie pierda ese IPC y que todos recuperen su prestigio, pero económico, administrativo y educativo, y formativo en este sentido.